Hola, ¿cómo están? Somos el grupo 5 de la asignatura La Didáctica y Planificación Curricular Académica. Hoy yo junto a mis 4 colegas le hablaremos sobre la metodología activa del juego de roles, de qué se trata, darles ejemplos y nuestras conclusiones. El grupo consta de mi persona, el señor Jorge Vaca, el señor Jorge Alfredo Aguilar, el señor Jonathan Castellón, la señora Yen y el señor Alejandro Limpia. Antes de empezar a explicarles qué es el juego de roles, primero hay que entender cómo está la educación actual, y es que está en un constante cambio. Gracias a que uno tiene que ir a par con la tecnología y los pensamientos sociales, la educación superior tiene que estar igual con eso, intentando actualizarse y llevarse en sí junto a estos movimientos, para que los alumnos puedan comprender y así asimilar mejor la materia, los conocimientos y el aprendizaje. Continuando con la exposición del juego de roles, mi nombre es Jorge Alfredo Aguilar. Yo voy a poner la parte de las fases del juego de roles. La fase 1, ejercicios grupales de preparación, consiste en presentar un problema a los alumnos de modo tal que lo reconozcan como una realidad de la que todos necesitan aprender. El docente sensibiliza al grupo respecto del problema y crea un clima de aceptación, de suerte que los estudiantes sientan que todas sus opiniones, sentimientos y conductas pueden indagarse sin sanción alguna. La segunda parte del calentamiento consiste en expresar vividamente el problema mediante ejemplos. La fase 2, que es la selección de los participantes. En esta fase el docente y los alumnos describen los diversos personajes. A continuación, los estudiantes se ofrecen voluntariamente para participar en el juego de roles. Incluso pueden representar un rol determinado. Se les brinda un tiempo para analizar la situación y adaptarse a ella y al papel que han de representar, preferentemente, de ser posible, en un espacio aparte. La fase 3, que es la ambientación del escenario. En esta fase los actores esbozan la escena, pero no preparan ningún diálogo específico. Simplemente se limitan a bosquejar la situación o quizá la línea de acción de un individuo. El docente suele colaborar en la ambientación haciendo unas pocas preguntas sobre el lugar donde se desarrolla la presentación. Fase 4. Preparación de los observadores. Es importante que estos participen activamente de manera que todo el grupo pueda experimentar la actuación y analizarla más tarde. El docente debería comprometer a los observadores asignándoles tareas tales como evaluar el realismo del juego de roles, comentar la eficacia y las secuencias de la conducta de los actores y definir los sentimientos y modos de pensar de las personas representadas. Fase 5. La actuación. En esta fase es importante que el docente recuerde que quien representa a un personaje debe pensar, actuar y decidir como lo haría la persona a la que representa. El docente o estudiante designado cuidará que la representación se realice en los tiempos previstos. La fase 6, que es la discusión y evaluación. Después de la fase de juego, se analizará lo sucedido, habitualmente en un plenario. Es importante poner en común nuevamente cuál era el problema o reto que afrontaban los protagonistas del juego. Sobre esa base, el docente invita a los estudiantes a que opinen de manera fundamentada sobre las acciones y decisiones que tomaron los distintos personajes y sobre el desenlace o logro realizado. La nueva actuación, que es la fase 7. La representación puede llevarse a cabo muchas veces de tal forma que se renueva constantemente. Los alumnos y el docente comparten las nuevas interpretaciones de los roles y deciden si estas deben ser realizadas por nuevos individuos. La discusión y evaluación, que es la fase 8. Después de realizadas las diversas representaciones, los alumnos están dispuestos a aceptar la solución, pero el docente los impulsa a encontrar una solución realista, preguntándoles si piensa que ese final podría ser factible a la realidad. Fase 9, que es compartir experiencias y generalizar. El docente debe configurar el análisis de modo que los comiencen a generalizar sobre los modos de abordar las situaciones problemáticas y sobre las consecuencias de los mismos. Cuanto mejor se configure el análisis, más generales serán las conclusiones y más se acercarán a los estudiantes los principios hipotéticos de la acción con posibilidades de ser aplicados a su propia vida. El cierre del juego es el momento en el cual el docente guía a los estudiantes a establecer relaciones significativas entre lo sucedido en el juego y la realidad. Continuando con la explicación del tema, y hago énfasis en que los juegos de roles se desempeñan en cualquier ámbito de la enseñanza. Para este ejemplo se tomará el caso de grupo de juvenil del MFC, del Movimiento Familiar Cristiano. En esta actividad, con
un grupo de 20 jóvenes, se repartirán los roles a equipos de 4 personas, repartiendo los diferentes tipos de escucha, y sobre todo la escucha empática en cada grupo. El objetivo de esta actividad es que cada equipo desenvuelva un rol o desempeñe un rol de este tipo de escuchas y pueda tomar el papel o la actuación de acuerdo a la escucha que le haya tocado. Así va a ser en forma rotativa, cosa que también haya oyentes y haya disertantes. En este caso, el disertante debe expresar una vivencia actual que tenga, personal, o alguna inquietud que tenga que quiera discutirla. En este caso, el oyente tomará el rol del oyente en sí, de acuerdo a la escucha que le toca, y actuará de acuerdo a la escucha asignada. Lo que se trata o lo que se quiere con este tipo de actividad es que cada joven pueda identificarse tanto como oyente haciendo la actuación y pueda reconocer su tipo de escucha empática que pueda desempeñar, si le es fácil, si le cuesta, para que puedan encontrar sus ventajas y desventajas en la aplicación de este tipo de escucha. Al mismo tiempo, poder soltarse delante de un tipo de escucha diferente, empática, fingida, diferentes formas, para que también sienta que se siente ser escuchado. El objetivo de esto es que cada uno pueda desenvolverse de acuerdo a la actividad. También se ha pedido la colaboración del sacerdote Daniel Erguera para que pueda darnos su opinión desde el punto de vista de un grupo juvenil cristiano. En el mundo actual en que la comunicación es tan importante, el hombre necesita expresarse de diferentes maneras. Los medios digitales, la conversación, los celulares, ha facilitado esto, pero al mismo tiempo ha generado una gran necesidad en que el hombre sienta que es escuchado, comprendido y aceptado por los demás. El dedicar el tiempo a la escucha muchas veces puede solucionar grandes problemas, grandes dificultades en el hombre moderno. El ser escuchado se convierte en uno de los elementos fundamentales para las relaciones humanas. El hombre quiere comunicarse con los demás, pero al mismo tiempo quiere que sea aceptado tal cual es. Desde mi ministerio sacerdotal precisamente experimentamos esto al dedicar tiempo a la escucha, a las confesiones, pero sobre todo a la comprensión de las personas y sus realidades. Si alguien quiere avanzar a lo largo de la vida siendo alguien consciente y al mismo tiempo producente, es importante darle la oportunidad de expresarse. Juego de roles. Es un método de enseñanza basado en la representación de una identidad diferente a la propia. Permite que los estudiantes asuman y representen roles en el contexto de situaciones reales, propias del mundo académico o profesional. Fue diseñado por Fanny y George Shaftel para ayudar a los alumnos a estudiar los propios valores sociales y a reflexionar acerca de los mismos. Los estudiantes desarrollan empatía con los otros y mejoran sus habilidades sociales. A diferencia de otro tipo de simulaciones o dramatizaciones, en el juego de roles se establecen las condiciones y reglas, pero no existe un guión predeterminado. Ventajas como método de enseñanza. Motiva la participación y expectativa hacia un tema a tratar. Logra la identificación con determinadas normas o patrones de conducta. Se aprende haciendo. Permite aprender anticipándose a posibles situaciones futuras. Potencia el desarrollo de la creatividad. Permite observar, representar y asumir una situación sin afectar a personas o a la situación real. Limitaciones. Los participantes pueden no tomar en serio el método, por lo que debe ser detalladamente orientado. Bueno, para concluir, daré las recomendaciones. Punto número 1. Que el docente desarrolle la experiencia para controlar al grupo y para hacer un buen análisis de la misma. Punto número 2. Que los juegos y simulaciones en que se participará sean congruentes con los contenidos del curso. Punto número 3. Que los roles de los participantes sean claramente definidos y se promueva su rotación. Las conclusiones serían que el juego de roles
Es una actividad de potente estrategia de aprendizaje, donde afloran concepciones, se aplican conceptos y se movilizan actitudes y valores. Se adquieren habilidades para exponer con coherencia opiniones y debatirlas públicamente en el grupo. Los juegos de roles son una excelente herramienta para el fomento de la interdisciplina, el desarrollo de múltiples destrezas y habilidades profesionales. El uso de roles facilita el desarrollo de los factores afectivos motivacionales y se construye el nuevo conocimiento que da lugar a aprendizaje y cambios profundos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video y muchas gracias.